Vamos a hablar en este tramo del programa sobre la cuestión de la seguridad. Pero hay una serie de hechos que han caracterizado este segundo semestre del año en donde la policía de la provincia de Córdoba, o mejor dicho, efectivos de la policía de la provincia de Córdoba, han protagonizado severos hechos de corrupción. Y del tema ya nos anticipa, antes de recibir a una invitada, María Esther Romero. Es así, Julio. Tenemos campo minado, diríamos, en todas las fuerzas de seguridad provinciales. Comenzó con las certificaciones falsas de bomberos, que es una división que depende de la Policía de Córdoba. Después estalló brutalmente, diría, los casos de corrupción, uno dice enquistada, y que llegaba hasta la cabeza del Servicio Penitenciario de Córdoba. De hecho, permanece detenido Juan María Bouvier, quien fue durante 15 años jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba. Este año fue detenido nada menos que un subjefe de la Policía de Córdoba. Y después tenemos el caso de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se podría definir como, bueno, es la fuerza de seguridad más joven, pero además de élite, por los recursos, la capacitación que reciben todos los efectivos de la fuerza. Con este panorama siempre queda una pregunta latente: ¿cuán prevenible es la corrupción en las fuerzas de seguridad por la implicancia que tienen también los hechos de corrupción en las fuerzas que investigan o que nos cuidan, porque son fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba? Bueno, este es el dato, el combo verdaderamente complejo, y allí hubo un sinnúmero de preguntas. ¿Es mala capacitación? ¿Se elige mal al personal? ¿No hay una buena selección desde el punto de vista humano? Vamos a hacer este planteo y otros a una especialista en materia de seguridad que viene de Santiago de Chile y ha estado aquí en Córdoba brindando su experiencia en una universidad privada vinculado a la carrera. Alejandra Moor Bellalta es especialista en materia de seguridad, es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y una especialista, como decíamos, en el tema. Bienvenida y buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta es esta, como lo planteaba María Esther Romero: ¿se puede evitar la corrupción en la policía? Sí, claro, es una tarea difícil, es una empresa que requiere una mirada de corto, mediano y sobre todo largo plazo, que requiere invertir capital político, que requiere recursos, pero que sobre todo requiere partir de un reconocimiento. Y es que hay corrupción en las instituciones, que no es un problema solo de algunas manzanas podridas, ¿no?, sino que hay condiciones en el cajón que alberga las manzanas que permiten que la corrupción ocurra. Si no hacemos un reconocimiento integral de la magnitud del fenómeno para poder explorar y conocer su profundidad, cualquier iniciativa que emprendamos va a ser siempre insuficiente. Entonces, en este sentido, todo lo que tú planteabas en la introducción no es correcto. Suelen haber problemas en los procesos de selección, de ingreso, de formación, de ascenso, de asignación de responsabilidades, en los controles internos, ¿no? Y que no atañen a individuos en particular de manera exclusiva. Por cierto que hay responsabilidades individuales, pero no se agotan. Ahora, si vos hablaste del cajón de manzanas podridas, es que estamos hablando de un problema ya institucional para resolverlo. Mira, con el escenario que ustedes presentan aquí en esta introducción de caso, es un error pensar que se trata de solo malos elementos que han incurrido en conductas indebidas. Algo hay en los procedimientos institucionales que permite que esos individuos, que por razones que valdría la pena explorar también, pero a nivel individual, son más proclives a verse involucrados en este tipo de eventos. Pero no obstante esas consideraciones particulares de los individuos, también hay condiciones en la institución que permiten, facilitan o hacen la vista gorda incluso ante cosas menores. De pronto, y era un tema que se trató esta mañana en la conversación con el curso, bueno, ¿qué hay de malo si el señor del boliche, ¿no?, del kiosco, me regala un café todos los días, yo que soy policía y paseo por ahí? Claro, uno podría decir, mira, no hay nada de malo, es una gentileza, pero ¿qué compromiso genera ese café, ¿no? A ese dueño de kiosco que me regala el café todos los días, cuando me toque ir a fiscalizarlo, ¿no? Tengo un compromiso adquirido con él. ¿Y qué pasa con el trato que tengo con el del otro kiosco que no me regala el café? ¿Lo fiscalizo más?
¿no? Entonces, cuando prestamos atención desde estas pequeñas inconductas, que no podemos homologarlas a estas otras que planteaba María Esther, por cierto, pero cuando las permitimos, las ignoramos, las naturalizamos, estamos sentando las bases para aquellas otras conductas más profundas, más enquistadas, que involucran a más personas, por cierto, y que socavan la confianza pública en la institución y finalmente terminan socavando también las bases de la democracia. Alejandra, repasando o intentando pensar en algunos elementos, en algunas de estas condiciones que afectan lo sistémico, podríamos pensar, porque muchas veces se dice, pero no sé si está elaborado, la cuestión, a veces, la formación es sin duda una de las cosas que hay que trabajar. La cuestión salarial puede ser una condición para que veamos este tipo de casos. Mira, José, esa es una cuestión que se ha discutido mucho. Por cierto que policías mal remunerados van a tener un factor de riesgo adicional, pero no es ni la más importante, ni por cierto la única vía para tratar de comprender dónde están estos factores estructurales que permiten que se vayan asentando estas conductas corruptas, ¿no? Por cierto que en la medida que hay salarios progresivamente mejores, pero que además tú acompañas a otros incentivos que no necesariamente son salariales, no necesariamente son remuneratorios, pero que vienen a reconocer a quienes trabajan mejor, a quienes comparten su experiencia, ¿no? Quienes tienen un buen trato con el público. Tú vas generando otros incentivos por la vía de becas, por ejemplo, para los estudios superiores de hijos e hijas, u otras cosas que pudieran ser requeridas en función del contexto del que estamos hablando. Aquí no se trata de un recetario estándar que aplica en Córdoba, Buenos Aires, Santiago o Medellín, ¿no? Aquí tenemos que tener a la vista cuáles son las características particulares de la institucionalidad policial, pero además de la institucionalidad provincial y de las propias ciudadanías. ¿Cuáles son las falencias más graves, notorias en la región, en las policías de la región? ¿En América Latina? Sí. Uf, ¿cuánto tiempo tenemos? Nuestras policías, luego de las crisis políticas de las décadas 60, 70 y 80, se hicieron esfuerzos desde el poder político por refundarlas, reformarlas, modernizarlas, que partieron con bases bastante débiles, ¿no? Con pocas convicciones respecto de una pregunta que es fundamental, pero que pocas veces nos hacemos, y es ¿qué policía necesita nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad? ¿Cuál es la policía que queremos tener de aquí a 20, 30, 50 años más? Una mirada prospectiva. Entonces nos quedamos muy en lo inmediato, nos quedamos con unas respuestas bastante miopes y muy conservadoras también respecto del peso que tiene el policía en tanto tenedor del monopolio de la fuerza y de la violencia armada, ¿no? Entonces ahí hemos hecho pocas exigencias y por ahí van las falencias de la región en términos de la democratización de las instituciones policiales. ¿Cuáles son los sistemas de ascenso? La mayoría de nuestras policías, incluso aquellas que han sido más intervenidas, todavía los sistemas de ascenso privilegian las evaluaciones jerárquicas que pasan muchas veces por me caes bien, me caes mal, hiciste lo que yo quería, me contradeciste. No es profesional, ¿no? digamos. Claro. Pero primero un proceso de democratización de las instituciones policiales. La democracia tiene que permear a las instituciones policiales. Tiene que haber reconocimiento al mérito. Tenemos que acabar también con los patrones patriarcales dentro de las instituciones policiales, que son otro problema muy enquistado, que nos va a permitir avanzar hacia policías más profesionales y de la mano con una mayor probidad, ¿no? Entonces, tenemos deficiencias que son bastante transversales en nuestras instituciones policiales, la profesionalización, la democratización y más recientemente en estas regresiones autoritarias que hemos visto en nuestra región, también tenemos allí un desafío de que no sean arrastradas nuestras policías. Hay un tema que hablamos y de paso agradecemos a Jorge Jofré que ha posibilitado esta entrevista de la Universidad Blas Pascal, pero él me comentaba que uno de las especialidades suyas, Alejandra, es
que es justamente la rendición de cuentas dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es eso? ¿Cuán importante es medir cada cosa dentro de las fuerzas de seguridad? Bueno, en realidad el concepto de rendición de cuentas es un poco estrecho, ¿no? Esto viene de un vocablo anglosajón que es accountability y que no tiene una traducción literal, pero que si pudiéramos expresarlo en una frase sería supervisión, rendición de cuentas y responsabilización. Es decir, la rendición de cuentas es desde la institución hacia el exterior de ella e incluso internamente, la supervisión viene desde afuera hacia adentro y la responsabilización no es lo que vendría a continuación de ello. La información es fundamental, ¿no? La generación de datos, pero no solo de datos numéricos, de datos cualitativos también, que me permita entender por qué ocurren el abuso de la fuerza, por qué ocurren los malos tratos, por qué ocurren estos casos de corrupción, que me permita comprender las dinámicas de la institución y que generen aprendizajes que permitan a la institución evitar que nuevas situaciones se repitan, introducir cambios en la formación, en los procesos de selección y esto que veníamos conversando como parte de un proceso reflexivo desde dentro de las instituciones, pero también acompañado por una supervisión externa, que puede venir tanto desde las otras entidades del aparato de gobierno como de la propia sociedad civil y la prensa, por cierto, que ahí tiene un rol también muy relevante. Última pregunta, la última. Sí, brevemente. ¿Hay experiencias positivas en ese sentido? Hay experiencias positivas, mira, desde lo que nos remonta a Hong Kong de los años 70, que es cuando, y en el Estados Unidos de las fines de la década de los 60, se producen transformaciones muy importantes en las instituciones policiales internamente, pero también con la progresiva creación de estos mecanismos externos. No basta con solo tener mecanismos al interior de las instituciones policiales, se requiere también un complemento desde fuera de ella, y han sido experiencias de más o menos éxito en función de los tiempos. Tú hiciste una reforma en los años 70 y esperar de que perdure 30, 40 años los efectos de ellos, si no estás actualizando, estás recuestionándote y repreguntándote cómo mejorar, lo cierto es que se pierde el valor de lo avanzado. Alejandra Mohr Bellalta, le agradecemos por la participación en el programa. Ha sido muy clara, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor. Muy bien. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando de otro tema. No se vaya de aquí, de la pantalla de Canal 10. Esto es Con el Diario del Lunes.